La lluvia caía sobre la Ciudad de México con esa intensidad que solo octubre conoce, convirtiendo las calles de Polanco en ríos grises que reflejaban las luces de las mansiones. Dentro de la imponente residencia Villarreal, en la exclusiva calle de Horacio, el caos reinaba como todos los días desde hacía 3 años. «No pienso hacer la tarea», gritó Sofía, lanzando su mochila de diseñador contra la pared del salón principal. «Yo tampoco», secundó Valentina, su gemela idéntica, volcando deliberadamente un vaso de jugo de naranja sobre el sofá de cuero italiano que costaba más que un automóvil. Regina Villarreal, heredera del imperio farmacéutico más grande de México, se llevó las manos a las sienes. A sus 38 años había construido un imperio aún más grande que el de su padre, multiplicando la fortuna familiar. Pero sus hijas de 9 años la derrotaban cada día. «Señora Villarreal, yo renuncio», murmuró la institutriz, la sexta en lo que iba del año. Era una mujer de unos 50 años, con credenciales impecables de las mejores familias de Suiza. Ahora tenía lágrimas en los ojos y jugo de naranja en su blusa de seda. «Lo siento, pero esto es imposible». Regina asintió con cansancio, firmando el cheque de liquidación sin siquiera mirar la cantidad. Afuera, el cielo se oscurecía prematuramente, anunciando una de esas tormentas que sacuden los ventanales y hacen temblar hasta los edificios más sólidos. Cuando la institutriz se marchó, Regina se sentó en las escaleras de mármol que conducían al segundo piso, observando a sus hijas. Sofía y Valentina se habían calmado, pero era la calma tensa de un volcán entre erupciones. Eran hermosas, con el cabello castaño oscuro de su padre y sus propios ojos verdes, pero había algo quebrado en su mirada que le partía el corazón cada vez que lo notaba. «Niñas, ¿por qué hacen esto?», preguntó con voz suave, desprovista de su habitual autoridad empresarial. «Porque tú nunca estás», respondió Sofía con una frialdad que no debería existir en una niña de 9 años. «Y cuando estás, solo hablas por teléfono», añadió Valentina. Regina sintió el golpe de verdad en esas palabras, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Era Marcelo Santos, el supervisor de mantenimiento del edificio corporativo de Villarreal Pharmaceuticals. «Señora Villarreal, disculpe la hora. Vengo a presentarle al nuevo conserje que empezará mañana en la oficina. Pensé que quizá quisiera conocerlo antes, dado que también cubrirá emergencias aquí en la residencia». Detrás de Marcelo apareció un hombre de unos 35 años, de estatura media, complexión fuerte de quien trabaja con las manos. Tenía el cabello negro algo despeinado por la lluvia y ojos café que transmitían una serenidad poco común. Vestía un uniforme azul marino limpio pero gastado y sostenía su gorra con ambas manos. «Buenas noches, señora. Me llamo Daniel Ruiz», dijo con voz tranquila y una leve inclinación de cabeza. Había algo en él que contrastaba violentamente con el mármol y el oro de la residencia. Sus manos callosas, su postura humilde pero digna, y sobre todo, esa mirada directa que no pedía disculpas por su existencia. Regina estaba a punto de despedirlos educadamente cuando Valentina bajó corriendo las escaleras. «¿Tienes hijos?», preguntó la niña abruptamente, estudiando a Daniel con esa intensidad que solo los niños poseen. Daniel sonrió, y fue una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Tengo una hija, se llama Lucía, tiene 8 años. ¿Y dónde está tu esposa?», interrogó Sofía, uniéndose a su hermana. «Su mamá ya no está con nosotros», respondió Daniel con sencillez, sin drama, pero sin evasión. «Murió hace 3 años cuando Lucía tenía 5. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro en esa casa. Las gemelas lo observaban con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que Regina no había visto en mucho tiempo: interés genuino. «¿Y quién cuida a tu hija mientras trabajas?», preguntó Sofía.
Mi madre la ayuda con las tareas, y cuando termino mi turno, paso tiempo con ella. Cocinamos juntos, hacemos su tarea, jugamos. Es mi tiempo favorito del día. ¿Juegas? Valentina frunció el ceño, como si la palabra fuera extraña en un adulto. ¿A qué? A lo que ella quiera. A veces inventamos historias, otras veces construimos cosas con cajas de cartón. El mes pasado hicimos un castillo que ocupaba toda la sala. Rió suavemente. Mi mamá casi me mata porque no podía caminar. Por primera vez en meses, Regina vio a sus hijas sonreír de verdad. Señor Ruiz, intervino Regina, tomando una decisión impulsiva que años de lógica empresarial no habrían aprobado. ¿Tendría tiempo para quedarse un momento? Me gustaría discutir algo con usted. Marcelo se despidió claramente confundido, mientras Daniel asentía. Regina invitó al conserje a pasar al comedor bajo la mirada atenta de sus hijas. Señor Ruiz, voy a hacerle una propuesta poco convencional, comenzó Regina, sirviéndole café. He tenido 6 institutrices este año, todas altamente calificadas, todas incapaces de conectar con mis hijas. Usted es conserje, no tiene credenciales en educación y probablemente piense que estoy loca, pero ¿consideraría ser su tutor durante las tardes? Daniel la miró con sorpresa, luego a las gemelas que espiaban desde la puerta, y finalmente de vuelta a Regina. Señora Villarreal, con todo respeto, no tengo ningún título. Apenas terminé la preparatoria. No sé nada de educar a niñas ricas. Exactamente, dijo Regina, pero sabe algo que ninguna institutriz ha sabido. Cómo conectar con ellas en 30 segundos. Le pagaré 5 veces su salario actual. Y puede traer a su hija. Nuestro chef preparará la cena para todos. Daniel guardó silencio largo rato, observando su taza de café como si ahí estuvieran escritas las respuestas. Puedo pensarlo esta noche. Necesito hablar con Lucía y con mi madre. Por supuesto, pero señor Ruiz, Regina se inclinó hacia adelante. Mis hijas están sufriendo. Su padre murió hace 3 años, al igual que su esposa. Yo he estado tan concentrada en mantener el imperio que él construyó, en demostrarle al mundo que una mujer puede dirigir esta empresa que olvidé que también soy madre. La voz se le quebró ligeramente al final. Daniel asintió con comprensión, sin juicio. Entiendo, señora, de verdad. Llamaré mañana temprano con mi respuesta. Cuando Daniel se marchó, Sofía y Valentina corrieron hacia su madre. ¿Va a volver?, preguntó Valentina con un atisbo de esperanza en la voz. Eso espero, mija. Eso espero. Esa noche, mientras la tormenta finalmente amainaba sobre la Ciudad de México, 3 personas en diferentes partes de la ciudad pensaban en el mismo encuentro. Regina, en su enorme cama vacía, mirando la foto de su esposo fallecido y preguntándose si estaba tomando la decisión correcta. Las gemelas, acurrucadas juntas en una cama cuando tenían 2 habitaciones separadas, susurrando sobre el hombre con manos callosas y sonrisa amable. Y Daniel, en su modesto departamento de Iztapalapa, explicándole a su hija de ojos brillantes y a su madre escéptica sobre la oportunidad más extraña de su vida. El Imperio Villarreal tenía cientos de empleados, docenas de ejecutivos con maestrías de universidades extranjeras, asesores que cobraban miles de pesos por hora. Pero en ese momento, todo dependía de un conserje viudo de Iztapalapa y su capacidad para hacer lo que parecía imposible. Llegar al corazón roto de 2 niñas que tenían todo excepto lo que realmente necesitaban. Daniel llegó a la residencia Villarreal a las 4 de la tarde del día siguiente, con Lucía tomada de su mano. La niña vestía su uniforme escolar de una primaria pública, limpio pero remendado en algunos lugares, su mochila decorada con calcomanías que ella misma había coloreado. Sus ojos oscuros observaban la mansión con una mezcla de asombro y timidez. «Papi, aquí vive gente de verdad», susurró mientras cruzaban el jardín donde una fuente de cantera rosa salpicaba agua cristalina. «Sí, mi amor, gente como nosotros, solo que con una casa más grande».
Regina lo recibió personalmente en la entrada. Había salido temprano de la oficina, algo que no hacía desde hacía años, y se sentía extrañamente nerviosa. Sofía y Valentina se asomaban desde la escalera, observando a la recién llegada con curiosidad territorial. «Señor Ruiz, qué bueno que aceptó. Y tú debes ser Lucía». Regina se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Bienvenida». «Gracias, señora», respondió Lucía con educación tímida, escondiéndose un poco detrás de su padre. «Sofía, Valentina, bajen a saludar», llamó Regina. Las gemelas descendieron lentamente, evaluando a Lucía con esa crueldad instintiva que los niños pueden tener. Lucía las miró también, sin intimidarse a pesar de sus vestidos de diseñador y sus zapatos que probablemente costaban más que el guardarropa completo de la niña. «¿Quieres ver nuestra sala de juegos?», preguntó Sofía finalmente, después de un silencio tenso. «Tenemos de todo», añadió Valentina con un toque de arrogancia. «Muñecas de Europa, una casa de muñecas de 3 pisos, tablets». «Está bien», respondió Lucía simplemente. «Pero después podemos jugar afuera. Mi papá dice que el sol es gratis y es el mejor juguete». Daniel reprimió una sonrisa mientras las gemelas procesaban esto. Nadie les había dicho jamás que algo gratis podía ser mejor que lo que el dinero compraba. Las siguientes 2 horas fueron una revelación. Daniel no intentó imponerles tareas o disciplina inmediatamente. En lugar de eso, se sentó con ellas en la enorme sala de juegos y simplemente observó. Lucía, acostumbrada a inventar diversión con poco, comenzó a crear una historia con las muñecas, ignorando completamente sus características de lujo y usándolas como herramientas narrativas. «Esta es la doctora que salva a las personas», explicó, tomando una muñeca cara. «Yesta otra es su hija, que quiere ser como su mamá, pero también tiene miedo porque la doctora trabaja mucho y casi nunca está en casa». Sofía y Valentina se quedaron quietas. La historia resonaba demasiado cerca de su realidad. «¿Y qué pasa después?», preguntó Sofía en voz baja. «No sé», admitió Lucía. «¿Ustedes qué creen?». Por primera vez en años, las gemelas participaron en un juego sin destruir nada, sin gritar, sin exigir. Daniel observaba desde su silla, interviniendo solo ocasionalmente para hacer preguntas que profundizaban la historia o conectaban los personajes. Cuando Regina subió con bocadillos 1 hora después, se detuvo en la puerta, incrédula. Sus hijas estaban sentadas en círculo con Lucía, riendo mientras construían una ciudad entera con bloques y almohadas. «Mamá, ven a jugar», la llamó Valentina, y Regina casi dejó caer la bandeja de la sorpresa. Esa tarde se convirtió en un patrón. Daniel llegaba cada día a las 4 con Lucía. Las primeras 2 semanas se enfocó en algo radical: jugar. No imponer tareas, no disciplina estricta, solo conectar. Jugaban en el jardín, ensuciándose con tierra mientras plantaban flores. Cocinaban juntos en la enorme cocina, donde las gemelas descubrieron que hacer quesadillas era más divertido que solo comerlas. «¿Por qué no nos obliga a hacer la tarea?», preguntó Sofía una tarde, suspicaz. «Porque todavía no confiamos unos en otros», respondió Daniel con honestidad. «Y no puedo enseñarles nada si no confían en mí. Las otras institutrices nos obligaban desde el primer día», dijo Valentina. «Yo no soy institutriz. Soy solo un papá que conoce lo que es perder a alguien y tener que seguir adelante. Como ustedes». El silencio que siguió fue denso. Las gemelas se miraron entre sí con esa comunicación silenciosa que solo los gemelos tienen. «¿Extrañas a tu esposa?», preguntó Sofía finalmente. «Todos los días», admitió Daniel. «Pero ella querría que Lucía y yo fuéramos felices, que viviéramos de verdad, no solo que existiéramos. Nosotras extrañamos a nuestro papá», susurró Valentina, y era la primera vez que alguien las escuchaba admitirlo. «Lo sé, y está bien extrañarlo. Está bien estar tristes a veces,
Pero también está bien reír y jugar. Él querría eso para ustedes. Valentina se lanzó a los brazos de Daniel llorando, seguida por Sofía. Lucía se unió al abrazo, y los cuatro permanecieron así, en el jardín trasero de una mansión de Polanco, mientras el sol del atardecer pintaba todo de dorado. Regina los observaba desde la ventana de su oficina, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había contratado a Daniel hacía solo 3 semanas, y ya había logrado lo que años de terapeutas caros y escuelas exclusivas no habían conseguido: hacer que sus hijas volvieran a ser niñas. Pero el verdadero cambio comenzó cuando Daniel introdujo las responsabilidades, no como castigo, sino como dignidad. En mi casa, explicó un lunes por la tarde, Lucía y yo hacemos todo juntos. Ella pone la mesa, yo cocino. Ella ordena sus juguetes, yo lavo los platos. Somos un equipo. Pero ustedes tienen a Marta para eso, señaló Sofía, refiriéndose al ama de llaves. Sí, y Marta trabaja muy duro, pero hay cosas que debemos hacer nosotros mismos, no porque tengamos que hacerlo, sino porque nos recuerda que somos capaces, que no necesitamos que alguien más haga todo por nosotros. ¿Cómo qué?, preguntó Valentina intrigada. Como ordenar su sala de juegos después de usar los juguetes, como preparar sus mochilas para la escuela, como darle de comer a los peces de su pecera en lugar de esperar que alguien más lo haga. Pero eso es aburrido, protestó Sofía. ¿Es aburrido? Daniel sonrió. ¿O nunca nadie les dio la oportunidad de descubrir que pueden hacerlo? Así comenzó una transformación gradual. Daniel implementó un sistema de equipos. Cada semana, una de las gemelas era su compañera en diferentes tareas: cocinar, jardinería, incluso pequeñas reparaciones en la casa. Aprendieron a usar herramientas, a medir ingredientes, a plantar y regar. Mi institutriz suiza decía que las señoritas no deben ensuciarse las manos, comentó Sofía una tarde, mientras ayudaba a Daniel a reparar una tabla suelta en la casita del jardín. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Daniel sin dejar de trabajar. Pienso que es divertido saber cómo funcionan las cosas, que me gusta poder arreglar algo yo misma. Eso es porque eres inteligente y capaz. El dinero puede comprar muchas cosas, Sofía, pero no puede comprar la satisfacción de saber que tú misma hiciste algo con tus manos. El cambio en las gemelas no pasó desapercibido. El personal de la casa, acostumbrado a limpiar destrozos y soportar gritos, ahora veía a las niñas ayudar voluntariamente, preguntar sobre las vidas de los empleados, mostrar interés genuino. Una noche, Regina invitó a Daniel a quedarse después de que las niñas se durmieran. No sé cómo lo hace, admitió, sirviéndole un café en la terraza que daba a la ciudad iluminada. En un mes ha logrado lo que yo no pude en 3 años. Con respeto, señora Villarreal, usted sí puede. Solo estaba perdida, como yo estuve perdido el primer año después de que murió mi esposa. ¿Cómo salió de eso?, preguntó Regina, y no era una pregunta empresarial, era personal, desesperada. Mi madre me dijo algo que nunca olvidaré. Lucía no necesita un padre perfecto, necesita un padre presente. Dejé de intentar ser todo y empecé a ser solo real, a admitir cuando estaba triste, cuando no sabía qué hacer, cuando necesitaba ayuda. Pero usted es el padre. Se supone que debe tener todas las respuestas. ¿Quién dice eso? Daniel la miró directamente. Señora Villarreal, sus hijas no necesitan una empresaria perfecta que nunca comete errores. Necesitan una mamá que admite que a veces no sabe qué hacer, pero que las ama más que a nada en el mundo. Regina sintió que algo se rompía dentro de ella, una coraza que había construido durante años. Tengo miedo de que si bajo la guardia, si muestro debilidad, perderé la empresa que mi esposo construyó. ¿Y qué importa la empresa si pierde a sus hijas? La pregunta de Daniel fue suave pero directa. Discúlpeme si hablo de más, pero sus hijas no se portan mal porque sean malas niñas.
Se portan mal porque es la única forma que encontraron de que usted las mire de verdad, no entre reuniones. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Regina lloró esa noche en la terraza y Daniel, respetuosamente, le dio espacio mientras permanecía cerca. Al mes siguiente, Regina comenzó a hacer cambios. Delegó más en su equipo ejecutivo. Salía de la oficina a las 5 3 veces por semana, cenaba con sus hijas. Y lo más importante, dejó de intentar comprar su amor con cosas y empezó a darles tiempo. Las gemelas florecieron. Empezaron a hacer sus tareas sin protestar, no porque Daniel las obligara, sino porque él había hecho que aprender fuera un juego, un desafío, algo divertido. Cuando Sofía sacó 9 en un examen de matemáticas, no le compraron un regalo. Daniel la llevó con Lucía a celebrar con tacos al pastor en un puesto callejero de la Roma. Fue la noche más feliz que Sofía recordaba, pero no todo era fácil. Una tarde, Valentina tuvo una crisis, gritando que odiaba a todos, que odiaba su vida perfecta y su casa enorme. «Papá murió, y nadie me preguntó si estaba bien. Solo me compraron más cosas, como si las cosas arreglaran algo». Daniel no intentó calmarla con palabras vacías. Se sentó en el suelo junto a ella y dejó que llorara hasta que no quedaron más lágrimas. «Tienes razón», dijo simplemente. «Nadie debería perder a su papá a los 6 años. No es justo. Y ninguna cantidad de juguetes o viajes puede llenar ese vacío». «Entonces, ¿qué hago?», sollozó Valentina. «Vives, honras su memoria siendo la mejor versión de ti misma. Dejas que la gente que te ama, como tu mamá y tu hermana, te ayude. Y poco a poco, el dolor no desaparece, pero aprendes a cargarlo sin que te aplaste». Valentina se abrazó a Daniel como si fuera un salvavidas en medio del océano. Esa noche, cuando Regina entró al cuarto de sus hijas, las encontró haciendo algo que no hacían desde la muerte de su padre, mirando fotos de él juntas, riendo al recordar sus bromas. «Mamá», la llamó Sofía. «Ven, ¿recuerdas cuando papá...?» Y Regina se unió a sus hijas, y por primera vez en 3 años recordaron juntas sin que doliera tanto, porque Daniel les había enseñado que recordar no era traicionar, era honrar. El conserje de Iztapalapa estaba haciendo lo imposible, no con magia o títulos universitarios, sino con la herramienta más simple y más poderosa, amor genuino y presencia real. 3 meses después de la llegada de Daniel, la vida en la residencia Villarreal había experimentado una transformación que nadie habría creído posible. Las gemelas asistían a la escuela con entusiasmo, sus calificaciones habían mejorado notablemente y el personal doméstico comentaba en voz baja sobre el milagro que había ocurrido. Pero como suele suceder con los cambios profundos, una prueba estaba por llegar. Todo comenzó una tarde de noviembre cuando Regina recibió una llamada de la directora del Colegio Álamos, la institución privada más prestigiosa de México, donde estudiaban sus hijas. «Señora Villarreal, necesito informarle sobre un incidente». La voz de la directora era tensa. Sus hijas se involucraron en una pelea durante el recreo. Regina sintió que el estómago se le caía. Había pensado que esos días habían terminado. ¿Qué sucedió exactamente? Al parecer defendieron a una compañera de bullying, pero usaron métodos físicos. Empujaron a 3 niñas y una terminó con un raspón. «Es un asunto serio, señora Villarreal». Cuando Regina llegó a casa esa tarde, encontró a las gemelas en el jardín con Daniel y Lucía, inusualmente calladas. Daniel le dirigió una mirada que decía: «Necesitamos hablar». «Niñas, a la sala, ahora», ordenó Regina con voz firme. Una vez dentro, Regina se sentó frente a sus hijas, y Daniel, respetando su autoridad como madre, se mantuvo de pie a un lado con Lucía. «¿Quieren explicarme qué pasó en la escuela?». Sofía y Valentina se miraron entre sí. Finalmente, Sofía habló. «Hay una niña nueva, Camila. Sus papás no tienen tanto dinero como los otros. Las niñas de nuestra clase se burlaban de su uniforme porque estaba remendado. Le decían que olía raro,
que no pertenecía ahí. La voz de Sofía se quebró. Una de ellas iba a quitarle su lunch y tirarla a la basura, mamá. No podíamos quedarnos mirando. Así que las empujamos, continuó Valentina sin arrepentimiento. Y le dijimos que si volvían a molestar a Camila, tendrían que vérselas con nosotras. Regina miró a sus hijas, procesando la información. Parte de ella quería regañarlas por usar violencia, pero otra parte, una más profunda, sentía algo diferente. ¿Y qué dice Daniel sobre esto?, preguntó Regina, sorprendiéndose a sí misma al buscar su consejo públicamente. Daniel se arrodilló frente a las gemelas para quedar a su altura. ¿Puedo decir algo?, preguntó a Regina, quien asintió. Niñas, lo que hicieron tuvo dos partes. Defender a alguien que no puede defenderse solo, eso está bien, eso es valentía, eso es nobleza. Pero usar la fuerza física, eso no está bien. Hay formas más poderosas de defender a alguien. ¿Cómo cuáles?, preguntó Sofía genuinamente curiosa. Como quedarse junto a esa persona para que no esté sola. Como hablar con un maestro. Como invitarla a sentarse con ustedes en el almuerzo para que todos vean que es su amiga. El poder real no está en los puños, está en no dejar que alguien se sienta solo. Pero ellas iban a lastimar sus sentimientos, protestó Valentina. Lo sé, y entiendo su enojo, pero cuando usamos violencia, incluso para defender a alguien, nos convertimos en lo que estamos combatiendo. Y ustedes son mejores que eso. Regina observaba la escena con asombro. Daniel no estaba justificando ni castigando ciegamente. Estaba enseñando. Aquí está lo que vamos a hacer, intervino Regina tomando el liderazgo. Mañana irán a la escuela y se disculparán con esas niñas por empujarlas. No porque estuvieran equivocadas al defender a Camila, sino porque la forma en que lo hicieron sí estuvo mal. Pero mamá, comenzó Sofía. Déjame terminar. Regina levantó la mano. Después de disculparse, van a invitar a Camila a venir a casa este fin de semana. Quiero conocerla. Y si sus padres lo permiten, vamos a asegurarnos de que tenga lo que necesita para sentirse cómoda en esa escuela. Las gemelas asintieron, y Regina vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respeto genuino, no por su dinero o posición, sino por su decisión. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Regina y Daniel se sentaron en la cocina tomando té. Hoy me di cuenta de algo, dijo Regina. Mis hijas están aprendiendo a tener un código moral, algo que yo no les enseñé. Usted lo hizo. No, señora Villarreal. Usted ya lo tenía dentro de ellas. Yo solo ayudé a sacarlo a la luz. Las personas buenas crían personas buenas. Solo a veces necesitan ayuda para encontrar el camino. Mi esposo habría estado orgulloso de ellas hoy, murmuró Regina. No de las empujones, pero sí de que defendieran a alguien. Él siempre decía que con privilegio viene responsabilidad. Era un hombre sabio. ¿Sabe? Cuando murió, pensé que mi trabajo era mantener su imperio intacto, hacer crecer la empresa, demostrarle a todos que una mujer podía hacer lo que él hizo. Me olvidé de que mi trabajo más importante era criar a las hijas que él amaba más que a la vida misma. Todavía está a tiempo. Daniel le sonrió. Ellas son niñas brillantes, compasivas, fuertes. Solo necesitaban a alguien que creyera en ellas. Pero la verdadera prueba llegó 2 semanas después. La madre de Daniel llamó con urgencia. Lucía estaba en el hospital con apendicitis. Necesitaban operar inmediatamente. Daniel llegó a la residencia Villarreal temblando. Señora Villarreal, lo siento mucho, pero necesito... Mi hija. Vaya, dijo Regina inmediatamente. Vaya con Lucía. Las niñas se quedarán conmigo. Pero su trabajo, ellas... son mi trabajo más importante. Vaya. Y Daniel... llamó cuando él ya iba hacia la puerta. Si necesita cualquier cosa, doctor, hospital, lo que sea, solo tiene que pedirlo. Daniel asintió con los ojos llorosos y se marchó corriendo. Las gemelas se enteraron y su reacción sorprendió a Regina.
Mamá, tenemos que hacer algo, dijo Sofía con determinación. ¿Cómo qué, mi amor? Podemos ir al hospital. Lucía es nuestra amiga, y Daniel debe estar muy asustado, como nosotras cuando papá estaba enfermo. Regina miró a sus hijas de 9 años y vio en ellas algo extraordinario: empatía genuina, madurez emocional, bondad desinteresada. Vamos a darle tiempo a que la operen. Pero después, sí, iremos. 3 horas después, Regina y las gemelas llegaron al Hospital Español con bolsas llenas de libros, juegos y una colcha que Sofía y Valentina habían insistido en traer de sus habitaciones, porque los hospitales son fríos y Lucía necesita algo suave. Encontraron a Daniel en la sala de espera con su madre, una señora de unos 60 años, vestida con sencillez, el rostro marcado por el trabajo y la preocupación. Al ver a Regina y las gemelas, Daniel se puso de pie, claramente avergonzado. «Señora Villarreal, no tenía que venir». «Daniel», Regina habló con firmeza, «usted ha estado ahí para mis hijas cada día durante meses. ¿Cree que no estaríamos aquí para la suya?» Las gemelas corrieron a abrazar a Daniel, y él, incapaz de contener más las emociones, lloró en ese abrazo. «Va a estar bien», susurró Valentina. «Los doctores aquí son muy buenos, y Lucía es fuerte, como su papá». La madre de Daniel, doña Carmen, observaba la escena con asombro. Su hijo, el conserje, siendo consolado por una multimillonaria empresaria y sus hijas en un hospital privado. «Usted debe ser la mamá de Daniel». Regina se acercó a ella con respeto. «Soy Regina. Sus hijos, tanto Daniel como Lucía, han sido una bendición para mi familia». «Ay, señora, mi hijo solo hace su trabajo». «No», la interrumpió Regina gentilmente. «Su hijo salvó a mi familia, me devolvió a mis hijas. No hay dinero que pueda pagar eso». Cuando Lucía salió de cirugía, pálida pero estable, las gemelas fueron las primeras en entrar a verla, con permiso de los médicos. «Te trajimos tu libro favorito», dijo Sofía, poniendo cuidadosamente el ejemplar gastado de Matilda en la mesa de noche. «Y la colcha de mi cama, porque pensamos que estarías fría», añadió Valentina, extendiendo la suave manta sobre Lucía. «Gracias», susurró Lucía débilmente. «Son mis mejores amigas». Daniel las observaba desde la puerta con Regina, y en ese momento comprendió algo fundamental. El cambio había sido mutuo. Él había ayudado a sanar a las gemelas, pero ellas, con su aceptación incondicional de Lucía, con su capacidad recién descubierta de amar más allá de su círculo privilegiado, lo habían sanado a él también. Los días siguientes fueron reveladores. Regina insistió en cubrir todos los gastos del hospital, pero lo hizo con tal tacto que nunca sintió como caridad. Daniel protestó inicialmente, pero Regina fue clara. «Daniel, usted haría lo mismo si pudiera y los papeles estuvieran invertidos. Déjeme hacer esto, no por obligación, sino porque Lucía le importa a mis hijas, y lo que le importa a mis hijas, me importa a mí». Durante la recuperación de Lucía, algo extraordinario sucedió. Las gemelas insistieron en visitarla todos los días después de la escuela. Regina las llevaba al modesto departamento de Daniel en Iztapalapa, un lugar que contrastaba violentamente con su residencia de Polanco. Las primeras visitas fueron tensas. Doña Carmen no sabía cómo comportarse con las niñas ricas, y las gemelas nunca habían estado en un lugar donde 3 personas compartían un baño o donde había que apagar las luces para ahorrar electricidad. Pero Daniel, con su sabiduría tranquila, convirtió esas diferencias en lecciones. «Ven, Sofía, en este edificio hay 120 familias. Todos nos conocemos, nos cuidamos», explicó mientras subían las escaleras porque el elevador no funcionaba. «Cuando alguien necesita ayuda, todos contribuimos. ¿Como una familia grande?», preguntó Valentina. «Exactamente. No tenemos mucho dinero, pero tenemos algo más valioso: comunidad».
Las gemelas ayudaron a cuidar de Lucía, le leyeron historias, jugaron juegos de mesa en la pequeña sala, y en el proceso aprendieron algo que ninguna escuela cara podría enseñarles, que la riqueza real no está en las cosas, sino en las conexiones humanas. Una tarde, mientras Regina recogía a las niñas, Sofía hizo una pregunta que cambió todo. «Mamá, ¿por qué Lucía y Daniel viven en un lugar tan diferente al nuestro si Daniel trabaja para ti?» Regina se quedó en silencio, procesando la pregunta. Era simple, infantil, pero devastadoramente directa. Porque así son las cosas», respondió finalmente, consciente de cuán inadecuada sonaba la respuesta. «Pero eso no es justo», insistió Valentina. «Daniel nos salvó, nos hizo mejores personas. Y Lucía es nuestra amiga». Esa noche, Regina no pudo dormir. Las palabras de sus hijas resonaban en su mente. Al día siguiente llamó a Daniel a su oficina. Era la primera vez que él entraba al edificio corporativo por la puerta principal y subía al piso ejecutivo. «Daniel, necesito hablar con usted sobre algo importante», comenzó Regina cuando él entró, visiblemente nervioso. «Siéntese, por favor». «¿Hice algo mal, señora Villarreal?» «No, hizo todo bien. También que me hizo replantear muchas cosas». Regina respiró profundo. «Mis hijas me hicieron una pregunta ayer que no pude responder honestamente. Me preguntaron por qué usted, alguien que ha sido más importante para nuestra familia que cualquier ejecutivo de esta empresa, vive en condiciones tan diferentes a las nuestras. Señora Villarreal, yo no espero... Déjeme terminar, por favor». Levantó la mano. «He tomado una decisión. Quiero ofrecerle un nuevo puesto, coordinador de educación y valores familiares de Villarreal Pharmaceuticals. Crearé un programa dentro de la empresa para ayudar a los hijos de los empleados, especialmente aquellos que han perdido a un padre o madre. Usted lo dirigirá». Daniel la miraba sin palabras. «El salario será de 200,000 pesos mensuales. Le ofrezco también una casa en San Ángel, cerca de la nuestra, para que Lucía pueda seguir siendo amiga de las gemelas, pero usted tenga su propio espacio. Y su madre también es bienvenida. Yo... Señora, no sé qué decir. Diga que sí, porque no es caridad, Daniel. Es reconocimiento. Usted tiene un don. Puede conectar con los niños. Puede sanarlos de una forma que yo, con todo mi dinero y recursos, nunca pude. Hay cientos de familias en esta empresa que podrían beneficiarse de eso. ¿Y qué pasa con las niñas? Con Sofía y Valentina. Seguirá siendo su tutor principal 3 veces por semana. Las otras tardes trabajará con otras familias. Pero mis hijas tendrán que aprender algo importante: compartir. Compartir su tiempo, compartir su atención, porque el mundo no gira alrededor de ellas, y esa es una lección que también necesitan. Daniel se quedó en silencio largo rato. Cuando habló, su voz temblaba. «Mi esposa, antes de morir, me hizo prometer que daría a Lucía una vida mejor, que usaría lo que ella y yo vivimos para ayudar a otros. Pensé que solo podía hacer eso limpiando pisos y arreglando tuberías, pero haciendo a Lucía feliz. Nunca imaginó que un encuentro casual, una noche lluviosa, cambiaría tantas vidas», completó Regina. «Yo tampoco, pero aquí estamos». La noticia de la promoción de Daniel causó revuelo en la empresa. Algunos ejecutivos murmuraban sobre nepotismo, sobre un conserje sin título universitario siendo elevado a una posición gerencial. Pero Regina fue inflexible. En una reunión de directores, expuso su visión. «Esta empresa la fundó mi abuelo con un principio: aliviar el sufrimiento humano. Nos enfocamos tanto en el sufrimiento físico que olvidamos el emocional. Tenemos empleados que trabajan 12 horas al día y apenas ven a sus hijos. Tenemos familias destruidas por pérdidas que nunca procesaron. Daniel Ruiz va a ayudar a cambiar eso. Y si alguno de ustedes tiene problema con ello, la puerta está abierta». Nadie renunció.